Buenos días, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas más importantes en la vida de un cristiano y es la fe. Para poder entender un poco más este tema, vamos a hablar varias cosas y te voy a poner un ejemplo. Una casa se estaba incendiando y toda la familia, los integrantes salieron rápidamente, gracias a Dios estaban a salvo, pero faltaba uno de los muchachos. Entonces el joven simplemente subió al techo de su casa y el padre le estaba diciendo que saltara y el hijo decía, no, papá, es que yo no veo, está muy alto. Y el papá le gritaba, le decía, salta. Y el hijo le dice, no, es que no puedo ver, no puedo ver nada, no te veo, papá. El papá le dice, la única cosa que importa es que yo sí te puedo ver. Da un salto, yo aquí te cacho, yo aquí te agarro, ¿verdad? Este, Muchas veces eso es lo que Dios está tratando de enseñarnos, el poder confiar en Él. Nosotros no podemos ver, entonces se requiere algo mucho más allá y se requiere fe. El día de hoy, alguna de las cosas que también estaba yo pensando con respecto a la fe, cuando estaba estudiando mercadotecnia, una frase que siempre me ha llamado la atención y los mercadólogos dicen que el conocimiento, ¿verdad? Es una gran, la información es poder. La información es poder. Y para un mercadólogo, el tener mucha información o conocimiento es mucho poder. Entonces, para una persona, un creyente, es necesario, ¿verdad? Poder que su fe pueda crecer. Y para poder crecer tu fe, tú necesitas cierta información. Y no se trata solamente de sentimientos, porque nuestros sentimientos suben y bajan, pero necesitas no solamente conocerlo, sino tener algo mucho más allá, fe, convicción. Cuando estaba en Monterrey, me di la tarea de viajar a varios lugares de ese lugar de Monterrey, y entre ellos hay un salón de la fama del béisbol, y ahí tienen cuadros, ¿verdad? Fotos, un guante, los zapatos de cierto beisbolista, la bola, ¿verdad? Que mandó su home run, no sé cuántos. Entonces ahí hay mucha gente, ¿verdad? Famosa. Hay lugares, ¿verdad? De tenis, ¿verdad? De box y de muchos lugares, ¿verdad? De diferentes disciplinas. El día de hoy vamos a entrar a la sala de los héroes de la fe. Así es, nada más y nada menos. Este capítulo 11 de Hebreos nos da una sala de héroes. En nuestra iglesia, nuestras iglesias de Rivi, que somos parte de Rivi, hay un salón que tenemos allá en Monterrey, le llamamos el Salón de la Fe. Y ahí tenemos a varios hermanos, ¿verdad? Que ya no están con nosotros y que fueron hombres de fe. Necesitamos, ¿verdad? Hombres cristianos, guerreros, hombres de fe. Y el día de hoy vamos a ver varias cosas, cuatro cosas simples. La primera es fe, es creer cuando no lo ves. No es creer cuando ya lo tienes, no, es creer cuando no lo ves. La segunda cosa es fe, es continuar cuando no tengo ganas. Muchas veces nosotros estamos, ¿verdad? Si yo tengo ganas, entonces lo hago. No, tú tienes que hacerlo, continuarlo aún cuando no tienes ganas. La cuarta es cumplir. Fe es cumplir cuando no lo entiendo. Y muchas veces nosotros cumplimos solamente cuando si lo entiendo, entonces, y tengo ganas, ¿verdad? Y tengo todas las condiciones, entonces puedo cumplir. Y la cuarta y última es, fe es confiar cuando no lo obtengo. En algunos casos que vamos a ver aquí en el libro de Hebreos, varios de ellos dice que lo vieron sin haberlo recibido. ¿Cómo está eso? Simplemente es algo increíble. Y un día, te prometo, Dios va a cumplir su palabra. Y lo que dijo y algunos no lo pudieron recibir, lo van a recibir por la eternidad. Vamos a ir con el primero. Y es fe es creer cuando no lo ves. Veamos el versículo 6 de Hebreos 11. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La gente dice, hay que ver para creer.
La fe es algo diferente. La fe es creer aun cuando no lo vemos visto. Tienes que creerlo, tienes que entender. Muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos tan informados a través de internet, a través de la televisión y nos venden, ¿verdad? Productos. Si tienes problemas, no sé, con algunas, cicatrices, ¿verdad? Usa cierto producto que en 3 semanas, 4 semanas, se te va a desvanecer, ya no vas a tener esa arruga, esa cicatriz. Entonces nosotros vamos rápidamente a la tienda o a la farmacia, compramos eso, llevamos medio año y nomás no vemos resultados. En algunos casos sí, otros no, pero todo lo que recibimos, ¿verdad? Toma esto para que puedas bajar de peso, toma esto para que te salga el pelo, ¿verdad? Toma esto para que te crezcan las uñas, para que, o sea, infinidad de cosas. Y nosotros lo vemos y nosotros muchas veces creemos todo lo que vemos en la televisión. ¿Sí o no? Hemos sido partes o consumidores, ¿verdad? O clientes bien fieles a ciertas cosas. Pero cuando Dios nos dice algo en su palabra, muchas veces estamos, ¿verdad? Dudando de que si es real o no. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, fíjate, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dos cosas que vemos aquí es la certeza de lo que se espera y dice la convicción de lo que no se ve. ¿No lo ves? Créelo. Oye, recibe a Dios en tu corazón y un día estarás en la eternidad con Él. Dios pagó por tus pecados, pero es que yo no vi, yo nunca vi a Jesús. Pues créelo, Él lo hizo. Créelo. Y Dios dice que si al que se acerca a Él, no le echa fuera. Por eso el conocer la palabra de Dios te da poder, crece tu fe. Tienes que creerlo. Hay un hombre, ¿verdad? Un psiquiatra estadounidense. Este hombre, llamado Harold Kinning, del Centro Médico de la Universidad de Duke, él dijo varias cosas. Él ha estudiado muchísimo. Ya sabes, hay personas muy estudiosas. Estudió en la Universidad de Stanford, cursó enfermería en San Joaquín Delta College. Varios títulos, varias cosas. Ha estado en Dubái, en varios lugares. Es un hombre bastante estudioso. Y él dijo estas palabras: creer en que existe una vida después de la muerte, dice, le da sentido y consuelo a muchas personas. Además de paliar el sentimiento de estar solo en el mundo, sobre todo al envejecer. Esto se hace patente en situaciones difíciles. Las creencias religiosas pueden ser un arma muy poderosa para enfrentar la adversidad. Yo te quiero decir algo. Cuando estamos en una situación difícil, en enfermedad económica, emocional, espiritual, ¿qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te levanta? ¿Qué es lo que hace que tú puedas volver al ring? ¿Qué es lo que te hace volver a la carrera? ¿Qué es lo que te hace volver a tu matrimonio? ¿Qué es lo que te hace levantarte y volver a trabajar, volver a estar cuando estás totalmente derrotado? Si no es Dios, pues puede ser algo momentáneo. La fe convierte muchas veces sueños en realidad. Y podemos recordar la historia de José. José fue un hombre, ¿verdad? Un joven que tuvo sueños y que un día, la verdad, esos sueños se volvieron realidad. A ustedes que están aquí en esta iglesia y que tienen años y la primera vez que fuimos al Saucillo, personalmente fui cuando no había ni siquiera un camino, ¿verdad? Estaba todo feo, perdón. Y un día decidimos estar ahí personalmente con mi hermano Felipe y él decía, mira, aquí es donde vamos a tener el centro, ¿verdad? De convenciones y vamos a tener algo por aquí. Y entonces yo dije, wow, pues qué padre que él está soñando y pues
no lo veía, era su visión, era su sueño, y luego fuimos adoptando ese sueño. Y recuerdo haber estado en el tractor, limpiando ese lugar que estaba muy feo, ¿verdad? Había varias, pues, una, planta o la reina que ponchaba las llantas y wow, era increíble cómo el desierto tiene vida, y aún en un lugar tan desértico. Y ahora cuando tú vas al Saucillo, ¿verdad? Y tú ves lo que hay en ese lugar y tú dices, no hombre, este lugar va a ser algo tan grande, tan bonito, tan esto, pues qué padre cuando ya hay algo, pero cuando no hay nada. Y tú dices, esto es lo que va a haber. Se requiere gran visión, se requiere mucha fe. Tu vida, muchas veces cuando tú llegas a Dios, nosotros llegamos y te decimos, cuando tú llegas a Dios todo va a cambiar. Y tú das ese paso de fe, no pensando, ¿verdad? Y dices, bueno, pues no sé si va a pasar, no sé si va a funcionar, si mi vida, si mi matrimonio va a resolver la situación. Pero cuando tú das un paso de fe, y no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. Porque muchos dan ese paso de fe y siguen tomando las riendas de control de su vida, de su matrimonio, y por eso muchos fracasan. Por eso algunos están amargados, amargadas, viven sus vidas matrimoniales totalmente en pleitos, en luchas, porque no tienen fe, no tienen confianza en Dios. Quieren manejar y manipular a los hijos, manipular al esposo, manipular a la esposa, y por eso se frustran y le echan la culpa a Dios. Y es que la verdad, Dios no tiene la culpa, es tu falta de fe. Estaba leyendo ahí, Dios estaba hablando con los discípulos de que le trajeron un endemoniado, lunático, ¿verdad? Y los discípulos no lo habían podido curar. Entonces va este hombre y le dice, oye, te lo trajimos aquí con tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y las palabras de Jesús, no tengo aquí el pasaje, pero me impresionan cómo les llama a los propios discípulos, a los apóstoles, ahí en Mateo 17. Fíjate cómo les dice, eh, dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio y salió del muchacho y se quedó sano. Y desde aquella hora, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué yo no puedo con esto? El problema no es con Dios. Perdóname, el problema no tiene que ver con Dios. El problema tiene que ver con tu carácter, con tu fe con Dios. Dice por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como este grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Para qué tanto cristianismo? ¿Para qué tanta devoción si no puedes confiar en Dios? ¿Para qué tanto si tú no puedes en lo más básico simplemente dejar a Dios el control de tu vida, de tu familia? Por eso muchos se frustran, se viven sus vidas amargados. Ojalá que no eres de esos. Dice, porque por ella, Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el versículo 39 dice algo similar. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Así es esto. Así es. Cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que creerle. La segunda cosa que vemos es que fe es continuar. O sea, cuando tienes ganas y cuando no tienes ganas, tú tienes que hacerlo. Por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo, el versículo que sigue, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, versículo 7, por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, imagínate, recibes una visión en este momento y te dice Dios, mira, quiero que construyas un arca. Esta arca va a ser de tantos metros, de tanta altura, 3 pisitos, por favor, una puerta, y ahí es donde vas a meter a 2 y luego 7 animales, ¿verdad? De pares de animales, de los limpios, y los vas a meter en ese lugar. Y luego les vas a meter alimento para sustentarlo, y una vez que ya lo tengas, yo voy a hacer llover. ¿Llover qué es eso? Porque en aquel entonces dice que había una, pues como a veces un vapor que regaba las plantas, pero esto no pasaba, no de llover. Lo que pasó o lo que está pasando en estos días, ¿verdad? Que está lloviendo, nosotros ya no nos espantamos, ya no es de que, ay, ¿qué es esto? No, ya está lloviendo, sabemos que es llover. Pero en ese entonces Dios dice que abrió las grandes cataratas del cielo, hizo llover en este lugar. Y Dios de mi vida, lo que dice que los montes más altos, aún mucho más allá, después de 40 días y 40 noches, ahí estuvo. La humanidad, ¿verdad? Se murió, pereció. Ahora, ¿te imaginas? Durante esos años de estar construyendo el arca, ¿sabes cuántos años le tomó a él construirlo? Casi 100 años. 100 años de tu vida en construir un arca. Imagínate, a los 50 años de estar construyendo y empiezas a pensar que fue un sueño o que no fue lo que tú pensabas que dijo Dios. O sea, pudo haber llegado un tiempo de duda. 100 años y le creyó a Dios. Lo que muchas veces nosotros, ¿verdad? Nuestras emociones nos controlan. Solamente los líderes y los héroes hacen cosas cuando aún no se sienten bien. De verdad, cuando hay gente, ¿verdad? Que la gente que está entrenando, la gente que hace este ejercicio, cuando no se sienten bien, tienen que hacerlo. Satanás siempre está ahí para hostigarte. Tú tienes que seguir adelante. Siempre cuando tienes ganas y cuando no tienes ganas. No siempre vas a querer venir a la iglesia. En este momento no lo podemos hacer, pero varios no se pueden conectar a la hora del servicio. Y yo digo, ¿por qué no se conectan? Ya no tienen que viajar, no tienen que subirse a su carro, manejar, estar aquí. O sea, hazlo. ¿Qué te cuesta? ¿Verdad? No siempre quieres leer la Biblia. No siempre quieres compromiso. No siempre quieres dar tus ofrendas. Si solo lo haces cuando te sientes bien, se adivina, el mismo diablo te hará sentirte mal. La gente, ¿verdad? Atlética, la gente que está compitiendo, que la gente tiene que estar trabajando su cuerpo, trabajando su mente, trabajando una tras otra, superando su récord, mejorando su habilidad, viendo mejores estrategias para mejorar futbolistas, atletas. Si cristianos quieren llegar a ser realmente espirituales, tienen que persistir en su crecimiento. No puedes darte por vencido. Tus acciones tienen que ir acompañadas siempre de fe. Y por eso muchos están a punto de rendirse. Cuando pierdes tu salud, tus finanzas, tus hijos, tus papás, tienes que seguir. No puedes decaer, tienes que continuar, no te rindas. Cuando vi la película de Coco, y la verdad veo a ese muchacho y a esa viejita, ¿verdad? Me hizo recordar mucho a mi abuela. Mi abuela así, ¿verdad? Igual, Hortensia, hermosa mujer. Muchos años estuvimos muy cerca de ella, casi nos crió muchas veces, nos disciplinaba. Recuerdo una vez que me disciplinó, y la verdad,
cuando pienso en ella, sé que ya está con Dios, tengo ganas de verle y de abrazarle, de verdad. Y recuerdo que ella, cada vez que el pastor decía, hermanos, alguna oración, oración, una petición de oración o acción de gracias, ella levantaba su mano y recuerdo que siempre se ponía sus manos así para hablar y decía, yo tengo una y quiero que oren por mis hijos. Y yo decía, pues no, yo creo que se refiere a sus nietos. Y entonces daban los nombres y siempre estaba orando por sus nietos, siempre, cada domingo. Yo ya le decía, abuelita, ya hemos orado muchos años por ellos y no vemos nada, no se han acercado a Dios. ¿Y por qué seguimos orando si parece que Dios no te está escuchando? Y ella seguía orando. Yo como muchacho, ¿verdad? Y ahí estaba pidiendo cada vez hasta el día de su muerte. Yo pues llegué, ella estaba a punto de morir y llegué a esa fecha y me dio la oportunidad de estar ahí en el funeral. Recuerdo que ese día, en su funeral, uno de sus nietos recibió a Cristo. Las siguientes semanas, el siguiente nieto recibió a Cristo. Ella no lo vio, ella nunca vio que ellos se acercaban a Dios, que pudieran aceptar a Dios como su salvador personal. Pero ¿sabes qué? Ahora que está en el cielo y un día ellos van a llegar junto con él, con ellos, y va con ella, perdón, y se van a gozar. Sus rodillas, sus oraciones fueron contestadas por Dios, porque creía que Dios era capaz. De hecho, mi abuela fue la iniciadora para nuestra familia poder llegar a Dios. Ella fue la que fue alcanzada por Dios y ella fue la que nos hizo a nosotros el poder nosotros acercarnos a Dios. Así que gracias, abuela Hortensia, por tu fe en Dios. La tercera cosa es fe es cumplir cuando no lo entiendes. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, él estaba tranquilo, tenía 75 años. ¿Qué le puedes pedir a la vida? Pues Dios le entrega una visión, una gran visión. Dice, te voy a dar un lugar muy especial y vas a ser padre de multitudes. Salió de Ur de los Caldeos con toda su familia, su riqueza, y salió con toda su familia. Imagínate a Saraí, porque antes era Saraí, luego le cambia su nombre a Sara. ¿Y a dónde vamos, mi amor? No, pues no sé, no me dijo Dios, no me dijo, ni siquiera pude encontrarlo en el Google, ¿verdad? En Maps, no me dijo nada, simplemente dice sal y él salió. Y así anduvo errante, obedeció con toda su familia y dice que habitó como extranjero y muchas veces padeció, dice que había escasez de comida y tuvo que bajar y descender a Egipto y Dios lo saca de Egipto y otra vez, ¿verdad? Con escasez de alimento, pero siempre obedeciendo a Dios. Y luego, vamos a ver más adelante, le promete un hijo. O sea, por eso es el padre de la fe. ¿Cuántos de ustedes que tienen 70 años estarían dispuestos a salir de tu casa y empezar una nueva vida en otro lugar? Y tú dices, ¿y a dónde voy? No te preocupes. Dios dice que vayas. Pero ¿a dónde? Tú simplemente obedece y vas a salir a un lugar. Como los misioneros. Un misionero, ¿verdad? Por eso son héroes. Para nuestra iglesia son héroes. Algunas veces, Dios pone el lugar, a veces Dios simplemente nos obliga casi a ir a ese lugar. En 1 de Pedro 2:11, hablando a nosotros, dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma. Mira, he estado en diferentes lugares en este mundo. No muchos, pero por lo menos 3 países he estado. Y uno de ellos me dio la oportunidad de estar en Cuba. Cuba es un hermoso lugar. Obviamente hay muchas limitantes, demasiadas limitantes, y ahí cuando entras a ese lugar, en aquel entonces estaba Fidel, y la verdad era todo, estaban checando cuando tú llegabas al aeropuerto, que escaneaban, ¿verdad? De arriba a abajo, a qué vienes, de qué pasa, y obviamente íbamos a predicar la palabra de Dios. Y y la verdad, andabas con mucha cautela. Recuerdo cuando regresamos de nuestro viaje de Cuba, y hicieron la fila ahí para llegar, ya estábamos en México, y dijo, a ver, una muchacha, de las que estaban ahí, ¿quiénes son mexicanos? Y yo levanté la mano, dije, claro, yo soy mexicano, tengo mi pasaporte aquí. Y dijo, vengan, bienvenidos a su país. Wow, no sabes qué tan bonito se sintió. Pero te quiero decir algo, por eso nosotros como creyentes nos la creemos que este es nuestro lugar de origen, esta es nuestra nacionalidad, y la palabra de Dios dice que nosotros somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso. O sea, no somos de este mundo, dice la palabra de Dios, somos extranjeros. Y un día dice la palabra de Dios que vamos a recibir nuestra patria celestial, como dice ahí 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Por esto también gemimos, deseando ser revestido de nuestra habitación celestial. Así es, ¿verdad? Perdón, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando, dice, este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Un día vamos a estar, dice la palabra de Dios, calles de oro, mar de cristal. Ese es nuestro lugar, ese es donde nosotros estamos. Pero nosotros pensamos que vivimos y vamos a estar aquí para siempre. Un lugar donde no hay enfermedad, no hay COVID, gracias a Dios. No hay pecado, no hay oscuridad, no hay vacío en los corazones de los hombres. Ese lugar es nuestra morada y tenemos que poner, ¿verdad?, nuestra mirada en ese lugar. Cuarto y último, fe es confiar cuando aún no lo obtengo. Y muchas veces ahí está el detalle. Versículo 11, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así es, ella creyó que era fiel. Eh, Abraham tenía 75 años y después de 25 años, a los 25 años llega Isaac. Ahora, Sara estaba un poco desesperada porque Dios no había cumplido su palabra. Entonces le da a su sierva Agar, le dije, bueno, como que Dios ya se tardó, pero vas a tener un hijo, Abraham. Yo no puedo, pero mi sierva sí, así que una egipcia que, te digo, en tiempos de escasez bajó a Egipto y tomó una sierva y la hizo, pues esa sierva suya, Sara, y cuando Dios todavía está tardándose con la promesa, entonces Sara convence a Agar y convence a su esposo de que se llegue a Agar para poder tener su descendencia, y sale Ismael. Y la verdad, pues no era el hijo que ella quería, pero Dios aún así hizo grandes promesas para Isaac, para Ismael, perdón, Ismael. Y luego, después de un rato, Dios dice que cumple, dice, ahora sí, Él es el de la promesa, Isaac. Cuando vienen los ángeles para hablar con Abraham y decirle, ya van a ser tu hijo. Y Sara dice, pues a mí ya se me fue, ¿verdad? Ya no estoy menstruando, ya no estoy lista yo voy a estar cargando un bebé, no, hombre, qué cosa, ¿verdad? Y dice la Biblia que los ángeles voltearon a verla,
me imagino, ¿verdad? Y ella dice, oye, ¿te reíste? Y ella dice, no, no me reí, porque decía, no me creíste, ¿verdad? Y estaba esa discusión. El versículo 12 dice, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, hablando de Isaac, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, ellos lo creyeron, lo vieron sin haberlo recibido, saludándolo, dice, y confesando que eran extranjeros. Esa es nuestra visión. Esta es la palabra de Dios que nos dice que en este momento estamos como peregrinos. Un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si el mundo fuera juzgado, dice que solamente tres hombres pudieran ser salvos. Uno de ellos es Job, otro Daniel y Noé. Esos tres hombres, dice, por sus propias obras, por su propio corazón, ellos pudieran salvarse. Si hubiera pestilencia, si hubiera hambre, ellos pudieran ser salvos. Obviamente no su familia, ellos, dice, esos tres. Y la verdad, son personajes increíbles. Pero Job, cuando él pasa su tiempo de prueba y Dios le hace pasar, ¿verdad? Le quita sus hijos, le quita sus casas, le quita sus ganados, los deja en ruina total, solamente le deja a su esposa, ¿verdad? Y él dice que rasga sus vestidos, se pone en ceniza y adoró a Dios. Luego Dios le pone, ¿verdad? O permite al mismo diablo ponerle una sarna maligna que se estaba envejeciendo hasta los huesos, dice la Biblia, que su carne se había casi consumido, sus dientes, todo su cuerpo estaba totalmente muy mal. Y aún así guardó su integridad a Dios. Y dice la palabra de Dios que él adoró. Y se va a recibir solamente las cosas buenas y las malas no. Y él empieza a discutir con sus tres amigos que supuestamente le iban a consolar y le están atacando. Y Job se defiende y él quiere una oportunidad con Dios para hablar. Y le dice, yo hablaría con el Creador, yo pudiera defenderme. Y Dios le responde. De esas veces que tú dices, si Dios me contesta, y no, hombre, Dios le habló desde los cielos. Y empezó a hablar de cosas que ni siquiera él entiende. Y él dice, cuando él está escuchando a Dios de cómo él hizo la creación, cómo puso cada detalle en cada lugar, y él dice estas palabras, yo conozco que todo lo puedes. No sé tú, pero esas palabras para un hombre que está siendo probado, dice, yo conozco que todo lo puedes. En enfermedad, en momentos bien difíciles, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Imagínate, no hay nada que se esconda delante de Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te oí, había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Imagínate, un hombre de verdad intachable. Y él dice, ahora conozco. Y decía cosas que no conocía, no entendía, cosas maravillosas. Y ni siquiera había llegado al mismo cielo. Simplemente le dio un discurso a Dios. Nuestra visión muchas veces está en este mundo, hermanos. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba a punto de ir a la cruz y Pedro se le acerca y le dice estas palabras, ¿verdad? Señor, que no nada de esto te acontezca, que vas a morir. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y luego fíjate lo que dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Y ahí está nuestro problema. Nuestra mirada está en lo que piensan los hombres, en lo que dicen los hombres, en lo que viven los hombres, no en lo que Dios piensa, en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos a Jesús después de la resurrección y un hombre que dijo, si no puedo ver a Jesús y poner mi dedo, ¿verdad?, en su mano y mi mano en su costado, no voy a creer. Pues Jesús le dice, ¿verdad? Porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí está el problema. Muchas veces nosotros queremos ver para luego creer. Fe es creerlo cuando no lo hemos visto y pensar que lo podemos recibir aun cuando no lo podamos recibir. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. O sea, como tú creíste, tú recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador personal y lo hiciste por fe, bueno, tienes que arraigarte y sobreedificar tu fe a través de la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es la única manera. Ve Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú quieres crecer tu fe, no hay otra forma. Tú tienes que leer la Biblia. La fe es por el oír. ¿Pero qué? La palabra de Dios. Tienes que oír la palabra de Dios. No importa dónde estés, sentado, acostado, parado, sentado, no importa. Lee tu Biblia. Agradezco a cada uno de los que están en el WhatsApp y han estado compartiendo sus versículos y cumpliendo el reto de haber leído el libro de Mateo. Qué buena onda, me encanta. Déjame terminar con esta historia. Esta historia de los Shants, están ellos en Ohio, más o menos al norte, cerca de ahí de Chicago, ¿verdad? Ohio hacia abajo. Esta es una historia verídica, ¿verdad? Son los de los apaches en los años 1770, específicamente en Gnadenhutten. La iglesia Moravia en América comenzó los trabajos misioneros entre las tribus de Norteamérica y Delaware a mediados del siglo XVIII. David Seisburger, un misionero moravo más conocido, llegó al país de Ohio con conversos de Delaware de una misión en el oeste de Pensilvania. Y este hombre, ¿verdad?, empezó a hacer su labor misionera. Joshua, un converso moicano, líder misionero, dirigió a varios cristianos, los Monshi, en el río abajo, estableciendo a Gnadenhutten tiendas de gracia el 9 de octubre de 1772. Así que David sirvió como misionero principal en esas aldeas. Algo interesante que les enseñó primero a hablar el inglés para luego leer la Biblia, ¿verdad?, en inglés, la King James, la que hoy en día leen los americanos. Para los años 1775 habían estimado unos 200 habitantes en el pueblo conversos. Para esto, los británicos, como ustedes saben, junto con los aliados de Gnadenhutten, Delaware, sospechaban que los indios cristianos ayudaban a los estadounidenses. Como saben, estaba muy cerca ahí la guerra civil. Ahí está Ohio, si pueden ver el mapa, y ellos los movieron a el norte. Ahí está un lugar llamado Sandusky. Este grupo de Gnadenhutten fueron expulsados a ese lugar.
¿Por qué? Porque pues no los querían ahí, ¿verdad? Esta gente. Los indios entonces se enfrentaron después con una situación complicada de hambre, aunque tenían un lugar de río, pues ellos tenían su cosecha en Neidenhutten. Para el año 1782 regresaron a ese lugar de una manera para poder cosechar. Mientras ellos estaban recolectando su cosecha, estos indios, a ellos los confundieron con asaltantes indios que habían atacado al oeste de Pensilvania unas semanas antes y fueron capturados sin incidentes y condenados a muerte por un grupo especializado o más bien especial. Tenían una consigna de matar cuanto indio encontraran. Estos indios cristianos fueron puestos hombres en una cabaña, otro en mujeres y niños en otra cabaña. Y ellos simplemente empezaron a rezar antes de su ejecución. Para el 8 de, de marzo de 1782, aproximadamente 98 entre hombres, mujeres y niños fueron brutalmente asesinados. Afortunadamente, dos jóvenes pudieron escapar. Estos hombres estaban tan ebrios que iban a matar a toda esta tribu desarmada. Estaban sumisos y sin ninguna resistencia. Estos hombres salvajes no querían desperdiciar sus balas. Así que lo que tenían que hacer, y voy a tratar de explicarlo, era hacerlos en una hilera, ¿verdad? Uno tras otro, 96 personas. Imagínate, entre niños, entre mujeres y hombres. Ellos estaban formados y no querían desperdiciar sus balas, así que a veces trataban de juntar sus cabezas y tratar de disparar para no desperdiciar sus balas, pero dijeron no. Entonces tomaron como un mazo, ¿verdad? Junto a un tronco para poder simplemente matar a uno tras otro. Mientras estaba llegando, luego pasaba uno y luego pasaba otro. Cuenta la historia que uno de ellos, ¿verdad? Pues estaban tratando pues, ver esa escena, estaban desesperados y un hombre, un anciano, dice la palabra, bueno, esta historia, no la palabra de Dios, pero este hombre, dice que se puso enfrente y permitió, le dice, señores, por favor, déjenme hablar con la gente. Imagínate, o sea, ver sangre y estar, y luego pasa uno y va acercándose, entonces empiezan los nervios más y más. Y la gente estaba desesperada. Obviamente la gente estaba apuntándoles para total matarlos, pero pues ni siquiera estaban haciendo nada. Total, este hombre les pidió la palabra para hablar con la gente y cuenta la historia que este anciano les dijo estas palabras. Mis hermanos y hermanas, estén tranquilos. Hoy vamos a ver la cara de nuestro Salvador. Anímate. Y ellos empezaron simplemente a cantar salmos. Uno tras otro fueron siendo ejecutados hasta acabar con el último. Esta historia tan fuerte llenó de indignación a todas las demás tribus. Y el día de hoy existe un monumento de 11 metros, si puedes creerlo. Y en ese lugar está una inscripción que dice, aquí triunfando en la muerte 90 indios cristianos. Ahora, ese lugar que está alrededor, ahí yacen los esqueletos, los cadáveres de toda esta gente que fue muerta ese día. Esta historia de fidelidad y de fe hasta la muerte no sería posible sin fe y sin la misma presencia del Espíritu Santo.
yo no sé tú, pero esto es algo fuera de lo normal. Hermanos, ahora estos indios, ¿verdad? Eh, estarán gozosos con Dios por la eternidad. ¿Y qué hicieron ellos? No hicieron absolutamente nada, pero tenían algo que hicieron la diferencia y que hasta el día de hoy habla su fe de ellos. Y es, tuvieron su confianza en Dios. Hermanos, el día de hoy, varios de nosotros hemos estado leyendo la palabra de Dios. Agradezco tu fidelidad. Me imagino que un día fue mejor que otro. Momentos te animaste demasiado y otros momentos, ay, no sé si quería leer o no. Agradezco que varios se están tomando aparte y uniéndose al reto, pero te digo algo, fue tan hermoso y es tan hermoso cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Dios y empiezas a conocer a Dios. Y sabes que la palabra de Dios dice que toma eso el Espíritu Santo y eso se convierte en fe. Y cuando vienen los momentos difíciles, como en el caso de Pedro, que Dios le dijo, hey, sal del barco. Y entonces dice que él empezó a hacer cosas que nadie nunca ha hecho y es caminar sobre las aguas. Y Jesús, ¿verdad? Estaba bien contento, ¿verdad? Porque él estaba haciendo cosas maravillosas. Pero dice que empezó a observar el viento, las olas y empezó a hundirse. Y entonces él gritó, ¿verdad? Señor, sálvame. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Verdad? ¿Por qué dudaste? Quizás es tu caso. Quizás en algún momento tu vida ha sido una relación muy, muy especial con Dios, pero no ha crecido tu fe. Y ha sido porque no estás viendo a Dios. Perdiste tu visión. Te enfocaste más en tus problemas, te enfocaste más en las situaciones y en este momento donde más debemos de enfocarnos en Dios. Nuestra fe debe estar en la palabra creciendo. Sin duda hay momentos difíciles, pero no puedes dejarlo. No tienes que abandonarlo. Y si lo has eh, defraudado a Dios, no te preocupes. Sigue adelante, continúa, cumple, sigue adelante, cree en Dios. Toma tu Biblia y empieza a confiar en Dios. Quisiera que oráramos en este momento. Bendito Dios, en este momento te doy las gracias. Gracias Dios por tu palabra hermosa. Dios, híjole, qué testimonio en el libro de Hebreos. Y luego esta tribu de apaches, Dios, que de verdad, híjole, qué confianza en ti. Sin duda nosotros, Dios, a lo mejor hemos estado en situaciones muy difíciles y nuestra fe ha decaído. Y no tiene que ver con el hecho de no estar reunidos en la iglesia. Sí puede afectarnos, pero no debe de importar el hecho de que si estamos en la iglesia o no estamos en la iglesia. Tiene que crecer nuestra relación contigo, que eso es lo que más importa, Dios. Yo sé, Dios, que muchos están desesperando en sus casas. Y esta situación sin duda es agobiante. Pero nuestra fe no debe menguar, no debe de caer, debe de subir, Dios. Así como estamos con cabeza inclinada, ojos cerrados, puedes tú orar a Dios y decirle, Dios, creo que mi problema en este momento lo admito, Dios. No solamente he tomado control de mi vida, sino he actuado en mi propia carne. No he tenido confianza en ti. No he podido cumplir las cosas, Dios, porque
pues no lo entiendo muchas veces, pero tengo que confiar, tengo que continuar y tengo que creerlo. Como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Wow, increíble. ¿Realmente crees en Dios? ¿Realmente confías en Dios? ¿Realmente estás dispuesto a entregar tu confianza en Dios? Te voy a decir algo. Esa semana fue una prueba para ti. Pero la siguiente, esta semana que empieza, vamos a leer el libro de Marcos. Es un libro mucho más pequeño, solamente casi la mitad de lo que leíste esta semana pasada. Yo lo leería 2 veces. Y así como que mantener mi ritmo de confianza en Dios. Porque necesitamos conocer más a Dios a través de la lectura. Agradezco a cada uno de ustedes que están orando. Y yo creo que su relación también ha crecido con Dios. Orando y leyendo la palabra de Dios. Son 2 agentes importantes para hacer crecer nuestra fe. Yo te animo a seguir. No decaigas. Levántate. Anímate. Hermanos, yo no sé cuándo vamos a regresar a la iglesia. Parece como que están dando la oportunidad de ya estar reunidos. Estoy viendo lo que está pasando en el norte. Estoy escuchando lo que está pasando en el mundo. Y por unas semanas, algunos hasta meses, empezaron a juntarse y luego están de regreso ahora otra vez en su casa. Todavía no vamos a juntarnos, pero tú tienes que seguir creciendo tu relación con Dios. Y esta es la única manera, es el único medio donde puedes tú recibir palabra de Dios, la visión de lo que Dios quiere para ti. Júntate, conéctate, anímate y pasa tiempo leyendo la Biblia. Y anímate a orar los unos por los otros. Déjame terminar por orar. Bendito Dios, este día, tú, Dios, permite que cada uno de los hermanos, amigos que están viendo este mensaje, sin duda, Dios, es tan difícil muchas veces poder simplemente seguir cuando nadie está ahí para vernos. Tú, Dios, nos estás viendo, tú lo ves, aún como vimos este día. Tú ves los pensamientos, escuchas y sabes todo de nosotros. Así que te pido, te ruego en el nombre de Jesús, que nos ayudes a seguir adelante, a continuar, a no decaer. Permítenos, Dios, honrarte y darte las gracias, porque sin ti, Dios, esta vida sería mucho más difícil, Dios. Gracias por este día, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.